No espero que me crean. De hecho, gran parte de mí desearía que este relato se hundiera en el olvido, tal como lo hizo el casco del SS Borealis en las aguas negras del mar de Beaufort. Durante 60 años, he guardado este secreto bajo llave, oculto tras el silencio de un hombre que ha visto lo que la ciencia no puede explicar y lo que la religión preferiría llamar demonio. Pero el hielo se está derritiendo. Lo que enterramos en 1924 bajo toneladas de nieve y mentiras oficiales está volviendo a la superficie, y el mundo debe saber qué es lo que realmente acecha en el silencio absoluto del Ártico. Mi nombre es Elías Torne. En aquel entonces, yo era un joven entusiasta de la cinematografía, un técnico de cámaras contratado por una expedición privada financiada por coleccionistas de curiosidades de Londres. Mi trabajo era simple, documentar el éxito de una misión que pretendía encontrar una ruta comercial septentrional que los mapas oficiales decían inexistente. Pero el Ártico no es un lugar para el comercio, es un cementerio de cristal que no quiere ser molestado. El viaje comenzó bajo un cielo de color plomo. El SS Borealis era un ballenero reformado, una cáscara de madera y hierro que crujía con cada embestida de las olas gélidas. Recuerdo el olor constante, una mezcla nauseabunda de carbón quemado, grasa de foca y el aroma metálico del frío extremo que parece cortarte los pulmones con cada inhalación. Éramos 12 hombres, aislados de la civilización por miles de kilómetros de desierto blanco, rodeados de un silencio tan denso que a veces podías escuchar el latido de tu propio corazón como si fuera un tambor de guerra. A finales de agosto de 1924, ocurrió algo inusual. Un frente cálido, una anomalía térmica que los meteorólogos de la época no supieron predecir, golpeó la región. El hielo, que normalmente es una muralla impenetrable, empezó a llorar. Grandes cascadas de agua dulce caían de los glaciares milenarios. Y el sonido del hielo rompiéndose, lo que los marineros llaman el cañonazo de Dios, retumbaba día y noche. Fue durante una de nuestras incursiones en tierra firme, cerca de una plataforma de hielo que los nativos llamaban el diente de la eternidad, donde todo cambió. Caminábamos sobre una superficie traicionera cuando una sección masiva de la pared del glaciar, de unos 50 metros de altura, se desprendió con un estruendo que nos dejó sordos por unos instantes. El colapso reveló una sección interna del glaciar que no había visto la luz del sol en miles de años. Era un azul tan profundo que parecía negro, un cristal puro y prístino. El capitán Miller fue el primero en verlo. Se detuvo en seco, con su guante cubierto de escarcha señalando hacia una cavidad recién expuesta a unos 20 pies de profundidad dentro de la pared transparente. Torne, traiga la lámpara de acetileno, y la cámara, dijo con una voz que temblaba, no por el frío, sino por algo que no pude identificar en ese momento. Me acerqué, cargando mi pesada cámara Bell y Howell de manivela. Al principio, pensé que era una veta de mineral o quizás el cadáver de un antiguo explorador vikingo preservado por el frío. Pero a medida que la luz de nuestras lámparas penetraba el hielo azulado, la forma empezó a cobrar sentido. Era una silueta larga, curva, una espiral de anatomía imposible que desafiaba toda lógica biológica. No era un pez. No era un hombre. Era algo intermedio, atrapado en una agonía silenciosa dentro de su tumba de cristal. Lo que más me impactó no fue el tamaño, sino la sensación de antigüedad que emanaba de la figura. El hielo que la rodeaba estaba lleno de pequeñas burbujas de aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en el instante exacto de su captura. «Miren esa piel», susurró el doctor Aris, el médico de la expedición. «No tiene escamas de pez plateadas, parece cuero viejo. Parece momificada». Tenía razón. A través del filtro del hielo, podíamos ver una textura grisácea, una piel que recordaba al pergamino quemado o a la piel de un elefante centenario. Estaba arrugada, llena de pliegues profundos, una piel que claramente había soportado el peso de los siglos. Lo que teníamos ante nosotros no era una criatura joven o mítica de los cuentos de hadas, era un ser que parecía haber envejecido más allá de lo natural, una entidad cuya existencia se contaba en décadas de hambre y aislamiento. Instalé el trípode sobre el permafrost, con las manos temblando dentro de los mitones. El capitán ordenó que encendiéramos los calentadores de vapor para derretir la superficie y ver mejor. Mientras el vapor empezaba a silbar y el hielo a derretirse gota a gota, un presentimiento horrible se apoderó de mí. No sentía que estuviéramos descubriendo un fósil. Sentía que estábamos abriendo una celda. El ruido de la manivela de mi cámara clic, clic, clic comenzó a marcar el tiempo. Era un sonido mecánico, humano, que contrastaba con la majestuosidad aterradora del hallazgo. En ese momento, una pequeña grieta corrió por la superficie del hielo frente al rostro de la criatura.
Un silbido de gas antiguo escapó, un aire que olía a salitre podrido y a algo más a vida estancada. Y entonces, en el visor de mi cámara, vi lo que me perseguiría hasta el día de mi muerte, una de las manos de la criatura, una mano con dedos largos y membranosos cuya piel colgaba como jirones de tela vieja, se contrajo levemente. No estaba muerta. Estaba despertando. Y su hambre, acumulada durante un siglo, estaba a punto de manifestarse ante mi lente. A medida que los calentadores de vapor hacían su trabajo, el aire alrededor de la cavidad se volvió denso, una mezcla de vaho caliente y un frío que parecía emanar del núcleo mismo de la Tierra. El hielo, que inicialmente era de un azul opaco y profundo, comenzó a volverse peligrosamente traslúcido. Era como si una cortina de seda se estuviera corriendo, revelando una escena que ningún ojo humano debería haber presenciado jamás. El doctor Ari se acercó tanto al muro de cristal que el aliento de sus pulmones empañaba la superficie. Limpió el vaho con el dorso de su guante y soltó un quejido ahogado. Lo que antes era una silueta borrosa ahora era una anatomía definida, cruda y grotesca. No había rastro de la belleza que los marineros de antaño describían en sus delirios de ron y soledad. Lo que estaba allí atrapado era una aberración de la evolución. La parte superior del cuerpo era vagamente humana, pero distorsionada por una delgadez extrema. Las costillas sobresalían como los tablones de un barco naufragado, cubiertas por esa piel grisácea y coriácea que mencioné antes. No era la piel suave de una criatura marina, sino una superficie llena de surcos profundos, cicatrices de parásitos abisales y manchas de una edad incalculable. Parecía papel secante que se rompería con el menor contacto. Sus pechos eran planos, apenas 2 pliegues de carne marchita, y sus brazos eran desproporcionadamente largos, terminando en manos que eran verdaderas herramientas de caza, dedos con 3 falanges adicionales y garras negras, desgastadas por el tiempo, pero aún afiladas. «Dios santo», murmuró el capitán Miller, quitándose la gorra en un gesto inconsciente de respeto o de terror. «Miren esa cola. Eso no es un pez, es un monstruo». La transición de la cintura hacia abajo era donde la lógica se quebraba. No había una costura suave, sino una fusión violenta de músculos y cartílago. La cola se extendía por casi 3 metros, enroscada sobre sí misma dentro de la burbuja de hielo. En lugar de escamas brillantes, estaba cubierta por placas óseas, similares a las de un esturión pero mucho más gruesas, de un color ceniza que se mimetizaba perfectamente con las rocas del fondo marino. A lo largo de la columna vertebral de la cola, unas espinas vestigiales se erizaban, atrapadas en el último espasmo antes de la glaciación. Lo más perturbador era el rostro. Estaba de perfil, pero podíamos ver la estructura ósea, pómulos altos y afilados, una mandíbula que parecía poder desencajarse como la de una serpiente, y la ausencia total de nariz, sustituida por 2 hendiduras estrechas que vibraban casi imperceptiblemente con el calor del vapor. Su cabello no era cabello en absoluto, eran filamentos gruesos, similares a las algas kelpo, de un verde oscuro casi negro, que flotaban en el agua del deshielo dentro de la cámara, moviéndose como serpientes perezosas. El doctor Ari sacó su libreta, pero sus manos temblaban tanto que apenas pudo trazar una línea. «Esta criatura tiene que tener al menos un siglo de edad», dictó en voz baja para que yo lo registrara. La queratización de la dermis y el desgaste de las piezas dentales que se asoman por el labio indican una longevidad biológica que desafía todo lo que sabemos sobre el metabolismo celular. Está vieja. Es una anciana de una especie que no debería existir. Yo seguía girando la manivela de la cámara. Clic, clic, clic. El sonido se volvió hipnótico. En el visor, la imagen era granulada, en blanco y negro, lo que le daba una cualidad de pesadilla aún mayor. Podía ver cada arruga de esa piel de 100 años, cada poro dilatado por el frío. No era un cadáver preservado, la criatura no mostraba signos de descomposición. No había gases de putrefacción, solo ese olor a océano antiguo y a ozono. De pronto, un trozo de hielo del tamaño de una cabeza humana se desprendió del techo de la cavidad y cayó sobre el hombro de la criatura. El impacto fue mínimo, pero el efecto fue devastador para nuestros nervios. La vibración pareció viajar por todo su sistema nervioso. Fue entonces cuando me di cuenta de que el hielo no solo la había atrapado, sino que la había mantenido en un estado de suspensión perfecta, un sueño sin sueños donde el tiempo no pasaba por fuera, pero sí por dentro. El calor de nuestros calentadores de vapor estaba enviando una señal a su cerebro primitivo: el invierno de 100 años estaba terminando. Pero nosotros,
En nuestra arrogancia científica, no nos detuvimos a pensar que una criatura que ha pasado un siglo congelada no despierta con curiosidad, sino con una necesidad biológica que eclipsa cualquier otra emoción, un hambre atroz, una voracidad que la llevaría a hacer lo impensable para recuperar la energía perdida. Thorne, acérquese más, ordenó Miller, con la codicia brillando en sus ojos. Necesito que el mundo vea esto con total claridad. Esto nos hará inmortales. No sabía que, en pocos minutos, esa inmortalidad se convertiría en nuestra condena, y que lo que estaba a punto de grabar destruiría mi cordura para siempre. La piel gris comenzó a estirarse, y por primera vez, bajo esa capa coriácea, vimos el flujo de una sangre lenta y espesa que volvía a correr por sus venas. El aire dentro de la cavidad se volvió pesado, saturado de un vapor que ya no era solo agua, sino el aliento exhalado por una tumba que se abría. Mi mano derecha, entumecida por el frío extremo, seguía moviendo la manivela de la cámara con una regularidad mecánica. Clic, clic, clic. El sonido parecía marcar los segundos de una cuenta regresiva que no comprendíamos. En el visor de mi Belly Howell, la imagen vibraba, capturando la esencia de lo que estaba a punto de ocurrir. El doctor Aris ordenó que apagáramos uno de los calentadores de vapor, temiendo que el cambio brusco de temperatura agrietara el espécimen, pero ya era tarde. El calor había penetrado las capas profundas de la dermis coriácea de la criatura. Fue entonces cuando ocurrió el primer signo real de vida consciente. A través del visor, vi como los párpados de la sirena, dos membranas de un color violeta pálido y translúcido, casi como el ala de un murciélago, se agitaron. Eran párpados dobles, una adaptación para las profundidades del océano, y cuando finalmente se abrieron, el silencio en el grupo fue absoluto. No eran los ojos de un pez. Los peces tienen ojos inexpresivos, esferas de cristal que no parpadean. Estos eran diferentes. Tenían una pupila vertical que se contrajo violentamente ante la luz de nuestras lámparas de acetileno, rodeada por un iris de un color amarillo turbio, nublado por cataratas que solo un siglo de oscuridad podría haber cultivado. Había una inteligencia fría detrás de esa mirada. No era la inteligencia de un delfín o de un simio, era algo ancestral, una conciencia que había sobrevivido a eras glaciares y a la presión de miles de atmósferas. La criatura no entró en pánico. Sus ojos recorrieron la pared de hielo, fijándose primero en el capitán Miller y luego directamente en el objetivo de mi cámara. Por un segundo, sentí una conexión eléctrica, un reconocimiento de depredador a presa que me hizo querer soltar la manivela y correr hacia el barco. «Está mirando», susurró Miller, retrocediendo un paso. «Nos está viendo». El sonido de la manivela de mi cámara era lo único que llenaba el espacio. La criatura comenzó a mover su mandíbula. Fue un movimiento lento, doloroso de observar. Podíamos escuchar el crujido del cartílago congelado volviendo a ganar elasticidad. Su boca, que al principio parecía una simple línea delgada, se abrió ligeramente, revelando hileras de dientes que no eran de marfil, sino de un material oscuro, similar a la obsidiana, curvados hacia adentro como anzuelos. No estaban diseñados para masticar, sino para desgarrar y sujetar. En ese momento, el vapor de agua condensada empezó a escurrir por el rostro de la sirena, dándole la apariencia de que estaba llorando. Pero sus ojos estaban secos, fijos y hambrientos. Sus fosas nasales, esas dos hendiduras sobre su labio superior, se dilataron rítmicamente. Estaba olfateando el aire que entraba por las grietas del hielo. Estaba oliendo nuestra transpiración, nuestro miedo y, sobre todo, nuestra carne. «Documente esto, Thorne», siseó el doctor Aris, aunque su propia voz era apenas un hilo. «Vea la respuesta galvánica de los músculos del cuello. Está intentando erguirse». La sirena arqueó su espalda, un movimiento que hizo que la piel grisácea se tensara hasta el punto de parecer que iba a estallar. Sus manos, esas garras esqueléticas de 100 años, se apoyaron contra la superficie interna del hielo que aún la rodeaba. Sus uñas largas y negras rasparon el cristal, produciendo un chirrido agudo que nos hizo doler los dientes. Era un sonido de impaciencia. Yo no podía dejar de mirar el contador de película. Me quedaban pocos pies de celuloide. Sabía que cada segundo de este metraje valía más que todo el oro del Imperio Británico, pero un pavor visceral me decía que estábamos filmando nuestra propia ejecución. La criatura ya no era una curiosidad científica, era una entidad biológica regresando de un sueño forzado, y su cuerpo exigía un tributo que ninguno de nosotros estaba preparado para pagar. De repente, la sirena dejó de mirar al capitán. Su cabeza se inclinó hacia abajo, hacia su propia cola que yacía inerte y aún medio congelada en la base de la cavidad.
Sus ojos amarillos se fijaron en su propio cuerpo con una intensidad aterradora. Fue en ese instante cuando la verdadera naturaleza de su supervivencia se nos reveló, y el horror de lo que grabé a continuación superó cualquier pesadilla que el hombre pudiera imaginar en la soledad de los polos. Lo que presencié a continuación no fue un acto de maldad, sino algo mucho más aterrador, la lógica fría y cruel de la supervivencia biológica pura. En el visor de mi cámara, el mundo se redujo a ese pequeño espacio de hielo iluminado por el resplandor vacilante de las lámparas. La criatura, esa anciana de los abismos con piel de pergamino, ya no nos miraba. Su atención estaba centrada enteramente en su propia anatomía, en ese cuerpo que la había traicionado al quedar atrapado en el tiempo. El doctor Aris dio un paso adelante, fascinado por lo que creía que sería un movimiento de natación instintivo. Pero no hubo gracia en lo que siguió. La sirena levantó sus manos esqueléticas. Sus dedos, largos y temblorosos, palpaban su propia cola con una delicadeza espeluznante, como si estuviera comprobando la calidad de una fruta en un mercado. La piel de su cola, de un gris ceniza y llena de arrugas profundas, estaba casi exangüe debido a la falta de circulación durante un siglo. Entonces, sin previo aviso y sin emitir un solo sonido, la criatura abrió su mandíbula. El ángulo de apertura era inhumano, sus mejillas se estiraron hasta que la piel se volvió casi transparente, revelando los tendones blancos debajo de la superficie gris. Con un movimiento rápido y espasmódico, hundió sus dientes de obsidiana en el extremo de su propia aleta caudal. El sonido. Dios mío, el sonido. A pesar del rugido del viento exterior y del siseo del vapor, el crujido de la carne congelada y el desgarro del cuero viejo resonaron en la cavidad como un trueno. No hubo grito de dolor. No hubo protesta. Solo el movimiento rítmico y desesperado de su garganta mientras tragaba. Se está devorando a sí misma, gritó el capitán Miller, retrocediendo con una mano en la boca, luchando contra la náusea. Autofagia, susurró Aris, con los ojos desorbitados. Es un mecanismo de supervivencia extremo. Su metabolismo se ha activado tan rápido que sus órganos internos están colapsando por falta de glucosa. Está consumiendo sus propios tejidos vestigiales para generar el calor necesario para que su corazón no se detenga. Ha estado haciendo esto, quizás durante décadas, cada vez que el hielo se calentaba mínimamente. A través de mi lente, vi cómo la sangre, un fluido espeso, oscuro y casi negro como el petróleo, comenzaba a manchar el hielo derretido a sus pies. La sirena masticaba con una ferocidad mecánica. Sus manos ayudaban al proceso, desgarrando tiras de su propia piel coriácea y llevándoselas a la boca con una urgencia que me hizo sollozar. Cada vez que tragaba, sus ojos amarillos y nublados por las cataratas parecían ganar un brillo malsano, una chispa de vida robada a su propio pasado. La escena era una obscenidad contra la naturaleza. Aquella criatura de 100 años, marchita y esquelética, estaba reciclando su propia existencia frente a nosotros. Era un ciclo cerrado de vida y muerte ocurriendo en el mismo organismo. Sus dedos, manchados ahora de esa sangre antigua y fría, se hundían en las heridas que ella misma se infligía, buscando los depósitos de grasa más profundos que el tiempo no hubiera consumido. Mi mano derecha seguía girando la manivela. Clic, clic, clic. El metraje capturaba cada detalle, el movimiento de sus branquias atrofiadas en el cuello, el temblor de sus hombros huesudos y la mirada de una inteligencia que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era un animal herido actuando por instinto ciego, era una entidad consciente realizando un sacrificio biológico para sobrevivir un día más, una hora más, en ese desierto de hielo. Torne, deje de filmar, ordenó Miller con voz quebrada. Apague esa maldita cámara. Pero no pude. No era solo por el valor del documento. Era como si la mirada de la criatura me hubiera encadenado a la manivela. Ella quería que lo viéramos. Quería que el mundo supiera que el océano no guarda secretos hermosos, sino horrores que se niegan a morir, seres que han aprendido a alimentarse de su propia tragedia para perdurar en la oscuridad. El olor que emanaba de la grieta ahora era insoportable, una mezcla de hierro, salitre podrido y algo amargo, como medicina vieja. La nieve alrededor de nuestras botas empezó a teñirse de ese color negro violáceo, y supe, con una certeza que me heló el alma, que nada de lo que hiciéramos después borraría la imagen de esa anciana del mar devorando su propia inmortalidad. El pánico se apoderó de nosotros como un veneno lento. El doctor Aris, que hasta hacía unos momentos hablaba de descubrimientos científicos y premios académicos, cayó de rodillas sobre la nieve ensangrentada. Su mente, educada en las universidades de Londres, se estaba fracturando ante la visión de aquella autofagia imposible.
No era solo la violencia del acto, sino la absoluta falta de humanidad en aquellos ojos amarillos que seguían fijos en nosotros mientras sus dientes de obsidiana desgarraban su propio cuerpo. No podemos dejarla así, gritó Aris, intentando levantarse. Sus manos buscaban desesperadamente un picahielos, una herramienta, cualquier cosa. Si la liberamos, morirá. Si la dejamos, se devorará hasta que no quede nada más que un cráneo y una espina dorsal. Es una obscenidad, Miller, es una blasfemia biológica. El capitán Miller, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Su codicia se había evaporado, reemplazada por un terror religioso ancestral. Sacó su revólver de servicio, pero su mano temblaba tanto que el cañón describía círculos erráticos en el aire frío. Eso no es una criatura de Dios, Aris, sentenció Miller con una voz que parecía venir de ultratumba. Es algo que el hielo guardó porque la tierra no lo quería. Torne, deje de girar esa maldita manivela. He dicho que se detenga. Pero yo era un autómata. Mi brazo derecho se movía por pura inercia. En el visor de la cámara, la sirena había dejado de comer. Se había quedado inmóvil, con un trozo de su propia carne colgando de la comisura de sus labios y la sangre negra goteando sobre sus pechos marchitos. Ya no era una prisionera, parecía una reina en un trono de cristal roto, observando con desprecio nuestro patético horror. Sentí que ella se burlaba de nuestra fragilidad. Nosotros necesitábamos comida, calor y barcos para sobrevivir a aquel infierno blanco, ella solo necesitaba de sí misma. De repente, un sonido profundo. Un lamento que vibró en la base misma de mis pulmones, surgió de la garganta de la criatura. No fue un grito, fue una frecuencia baja que hizo que el cristal del objetivo de mi cámara crujiera. Fue el sonido del hielo respondiendo a su dueña. La respuesta de la naturaleza fue inmediata. Como si el lamento de la sirena hubiera sido una orden, el glaciar entero comenzó a gemir. El diente de la eternidad decidió que ya había mostrado suficiente de sus entrañas. Un estruendo, más fuerte que cualquier cañonazo, sacudió el suelo bajo nuestros pies. Una grieta masiva se abrió en la plataforma de hielo, separándonos de la pared del glaciar por apenas unos metros. ¡Corran! ¡Al barco! Se está colapsando, rugió Miller. Vimos como la sección de la cámara, con la sirena aún dentro, empezaba a inclinarse hacia atrás. El calor de nuestros calentadores había desestabilizado la base de la estructura. En un último y agónico vistazo a través del visor de mi cámara, vi a la criatura por última vez. No intentó escapar. Simplemente se recostó contra el hielo azul, cerró sus ojos de centenaria y pareció sonreír con una boca llena de sangre oscura. Parecía aliviada de volver a la oscuridad, de regresar a ese sueño donde el tiempo no corre y el hambre es solo un susurro lejano. Con un estruendo ensordecedor, toneladas de hielo fresco y nieve se desplomaron desde la cima, sepultando la cavidad y a la criatura bajo una montaña infranqueable de escombros blancos. El impacto nos lanzó al suelo y apagó nuestras lámparas. Nos quedamos en una oscuridad absoluta, rodeados solo por el sonido de la nieve cayendo y nuestra propia respiración agitada. Logramos regresar al SS Borealis casi por milagro. Miller dio órdenes inmediatas de levar anclas, no se tomó ni una sola nota más en el diario de navegación oficial sobre el hallazgo. El doctor Aris nunca volvió a ejercer la medicina, terminó sus días en un sanatorio, murmurando sobre la piel que se come a sí misma. Un lamento que vibró en la base misma de mis pulmones, surgió de la garganta de la criatura. No fue un grito, fue una frecuencia baja que hizo que el cristal del objetivo de mi cámara crujiera. Fue el sonido del hielo respondiendo a su dueña. La respuesta de la naturaleza fue inmediata. Como si el lamento de la sirena hubiera sido una orden, el glaciar entero comenzó a gemir. El diente de la eternidad decidió que ya había mostrado suficiente de sus entrañas. Un estruendo, más fuerte que cualquier cañonazo, sacudió el suelo bajo nuestros pies. Una grieta masiva se abrió en la plataforma de hielo, separándonos de la pared del glaciar por apenas unos metros. ¡Corran! ¡Al barco! Se está colapsando, rugió Miller. Vimos como la sección de la cámara, con la sirena aún dentro, empezaba a inclinarse hacia atrás. El calor de nuestros calentadores había desestabilizado la base de la estructura. En un último y agónico vistazo a través del visor de mi cámara, vi a la criatura por última vez. No intentó escapar. Simplemente se recostó contra el hielo azul, cerró sus ojos de centenaria y pareció sonreír con una boca llena de sangre oscura. Parecía aliviada de volver a la oscuridad, de regresar a ese sueño donde el tiempo no corre y el hambre es solo un susurro lejano. Con un estruendo ensordecedor,
Toneladas de hielo fresco y nieve se desplomaron desde la cima, sepultando la cavidad y a la criatura bajo una montaña infranqueable de escombros blancos. El impacto nos lanzó al suelo y apagó nuestras lámparas. Nos quedamos en una oscuridad absoluta, rodeados solo por el sonido de la nieve cayendo y nuestra propia respiración agitada. Logramos regresar al SS Borealis casi por milagro. Miller dio órdenes inmediatas de levar anclas, no se tomó ni una sola nota más en el diario de navegación oficial sobre el hallazgo. El doctor Aris nunca volvió a ejercer la medicina, terminó sus días en un sanatorio, murmurando sobre la piel que se come a sí misma. Yo logré salvar los rollos de película. Los escondí en cajas de aceite de ballena y los saqué de contrabando cuando desembarcamos en Vancouver. Durante décadas, no me atreví a revelarlos. Pero ahora, mientras miro por la ventana y veo las noticias sobre el calentamiento global y el retroceso de los glaciares árticos, el miedo me impide dormir. No es solo el recuerdo de lo que vi. Es la comprensión de que esa anciana del mar no era la única. Si ella sobrevivió 100 años devorándose a sí misma para mantenerse viva en el hielo, ¿qué estarán haciendo sus hermanas ahora que el hielo se está convirtiendo en agua? El mundo cree que el deshielo es una tragedia ecológica. Yo sé que es una liberación. Y la próxima vez que despierten, puede que ya no tengan que comerse a sí mismas. Puede que nos tengan a nosotros.